Estamos aquí desde la Organización Sionista Mundial, desde el Departamento de Promoción de Aliá de Buenos Aires, Argentina, en conjunto con la Agencia Judía para Israel, en este cuarto encuentro de nuestro querido proyecto que se llama Café Olé. ¿Cuál es la esencia de nuestro Café Olé? Justamente un espacio para poder conversar en primera persona, con quienes ya atravesaron por las diferentes situaciones y procesos que atraviesa una persona que está en camino de hacer aliá o que está pensando en hacer aliá o que recientemente se le implantó esa semilla y esa idea de poder hacer su vida en Israel. Siempre los oradores que convocamos para Café Olé han hecho aliá, han vivido múltiples experiencias y participan de manera activa en la vida y en la sociedad israelí. Y la idea es poder conversar con ellos en primera persona y tomarnos un café. Por eso les pregunto a nuestros invitados de esta tarde, a Juan y a Julia, a quienes ahora voy a presentar, ¿trajeron su café? Yo tengo el mío, como siempre. ¿Tienen ustedes el de ustedes? Muy bien, nos vamos a tomar uno y vamos a conversar en esta oportunidad sobre el mercado laboral para los Solim en Israel. Vaya tema, ¿no es cierto? Hemos hablado ya sobre educación, sobre inserción, sobre sociedad, sobre llegar a Israel a diferentes momentos y etapas de la vida, pero creemos que el tema del mercado laboral es el tema que desvela, yo les diría al 90%, porque el otro 10 deben ser niños, pero el 90% está desvelado por el tema del mercado laboral. Así que para ello vamos a hablar esta tarde con Juan Taifeld. Juan nació en México, hizo aliá hace 29 años, se graduó en Ciencias Exactas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es licenciado en Ciencias Políticas y Economía y tiene un máster en Liderazgo y Dirección Educativa. Juan además fue Sheliach en México, fue director de la Agencia Judía para Israel desde el año 2013 al año 2017 y hoy es director general de Gvaim, que es una organización sin fines de lucro que conecta a los Solim con el mundo laboral en Israel. Así que ahora nos va a contar un poquito más de Gvaim también. Y vamos a hablar también con Julia. Julia, muchas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este ratito. Julia Tettelboim, ella nació en Argentina, creció en Brasil, es licenciada en Relaciones Públicas, fue directora del programa Taglit en Brasil, trabajó en marketing y en recursos humanos en Europa y en el 2018 sintió que era momento de hacer algo diferente con su vida y emprendió su proyecto de Alía. Hoy Julia trabaja en el área de recursos humanos de una empresa israelí, una startup israelí muy importante de seguros que se llama Lemonade, así que tenemos mucho tema para hablar con Julia, que sos casi una ciudadana del mundo, Julia, ahora nos vas a contar, una ciudadana del mundo que decide ahí sostener su vida en Eretz Israel. Juan, estamos en una semana muy particular para todos los que nos dedicamos en algún punto de nuestra carrera profesional a la Aliyá, porque esta semana se celebró en Israel el Día de la Aliyá, el día martes. Nosotros aquí en Argentina también tuvimos una grilla de actividades muy completas. Y uno de los temas, como decía recién, más importantes a la hora de pensar la Aliyá para cualquier persona, para cualquier edad mayor, es de qué voy a vivir, cómo empiezo. Contanos un poquito a nivel macro, cómo es el mercado laboral en Israel. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de Silvana y Ale, a la Organización Sionista Mundial, a la Agencia Judía y a todos los que organizan este Café Olé, que me parece una iniciativa extraordinaria para poder un poco ayudar a todos los Solim que están pensando en hacer Aliyá y poder darles una perspectiva de lo que nosotros somos expertos en este tema, en este caso el tema laboral. Efectivamente, esta semana celebramos en Israel lo que fue la semana de la Aliyá. Antes de entrar solamente en temas laborales, me gustaría solamente compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver, sí, con el tema laboral, pero también en términos generales. Fíjense que cada año hacen Aliyá 400 artistas y atletas. Hay programas especializados para estas personas para que se puedan desarrollar en Israel en sus ámbitos. En lo que va de esta década, he hecho Aliyá más de 12,000 médicos y profesionales de la salud. Más de 12,000 maestros, como pueden ver aquí, han llegado. Esto requiere ciertas capacitaciones que son dentro de Israel, lo que se llama Teudat Torah. Y hay más de 25,000 Olim que están dentro del área de tecnología. En este sentido, solamente quiero hacer hincapié
en que según la autoridad de la innovación israelí y una institución que se llama Startup Nation Central, ellos escriben todos los años un informe sobre el capital humano de alta tecnología en Israel y solamente en cuestiones de ingenieros en computación, ingenieros en informática, hay una demanda de más de 18,000 puestos en informática en Israel. Nosotros en Goain tenemos un programa. Si hay posibilidad después de hablar de esto, con mucho gusto lo voy a hablar. Seguro. Un poco solamente para que tengamos una idea, veamos cuántos OLIM han llegado por países. Rusia es el país que tiene más OLIM. Estamos hablando también de la última década, Ucrania, pero desde los años 90, perdón, cuando llegó la última oleada de OLIM. Ucrania lo sigue, Francia también, un país que ha tenido muchos OLIM, Estados Unidos y Etiopía, por razones especialmente en dos grandes misiones que hubo a principios de los 80s y de los 90s. Y bueno, hay una anécdota ahí con respecto a la pequeña población de judíos que llegan de Irán. En cuestiones de edades, solamente para que tengamos una idea, la edad de los olim es una edad mucho más joven que el promedio de la edad de israelí. El 26% llegan en edades que no son laborales, es decir, chicos, niños y bebés que llegan hasta de 0 a 19 años, y el 43% llegan entre 20 a 45 años, que son edades fuertemente laborales. Hay que entender que está también el tema del ejército en Israel, que es obligatorio para olim que lleguen hasta antes de los 18 años. En cuestiones laborales en Israel, como en todo el mundo, habría que dividirlo en dos distintas épocas, antes de la pandemia y después. La economía israelí es una economía que está digamos, recibimos la pandemia en una situación relativamente bastante estable, afortunadamente. Había una tasa de desempleo menor del 4% antes digamos, en enero o febrero de este año, pero obviamente pues el COVID-19 ha cambiado la situación en Israel. Tuvimos ya dos grandes olas de cierres. En la primera ola hubo prácticamente 1 millón de desempleados en Israel de forma temporal o de forma ya fija. La gente que llegó después de forma temporal se volvió a reincorporar. Y tuvimos un segundo cierre porque empezó a haber también una tasa de contagio sumamente alta en distintos sectores de la población, y eso generó que el gobierno tomara esta decisión de generar un segundo cierre que acaba de terminar hace poco tiempo, y eso pues también generó que hubiera una tasa de desempleo relativamente alta. Pero pues el gobierno ha tenido una serie de medidas para intentar fortalecer la economía israelí. Solamente para cerrar esta parte en términos un poco generales, cuando me preguntas un poco de qué industrias son las que hay en Israel, pues estas son las principales industrias que existen en Israel, perdón. En cuestiones de alta tecnología, ustedes saben que Israel es el Startup Nation y Israel es punta de lanza en todo lo que se refiere a startups y empresas ya consolidadas, pero en áreas de tecnología. Entonces, el 25% de la gente que esté en edad laboral trabaja en este sector. No quiere decir que todos sean ingenieros de informática. Hay mucha gente que está en cuestiones de mercadotecnia o cuestiones de finanzas relacionadas a la alta tecnología, etcétera, etcétera. En el sector gubernamental hay un 20% de la población en edad laboral que está trabajando ahí. En finanzas hay un 15%. Israel tiene prácticamente dos grandes bancos que representan la gran mayoría de lo que es el sector bancario en Israel, pero también hay muchas empresas tecnológicas en lo que llamamos fintech, en cuestiones de finanzas tecnológicas, y ellas representan el 15%. Todo lo que es el low-tech en Israel, es decir, la industria más clásica,
El 30% de la población trabaja aquí y es importante, obviamente. Necesitamos también mantener esta industria. El sector farmacéutico representa el 5%, Juan, empresas como Teva. a qué llamás el low tech? ¿Qué sería la indumentaria? ¿Cuál es? También cuestiones, por ejemplo, la industria agrícola, la industria alimentaria, la industria, por ejemplo, de la industria pesada, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con construcción. Estos, pues, no es high-tech. Hay ciertos sectores que tocan un poco high-tech, pero son todas estas industrias que son, digamos, que no utilizan tanto la tecnología. Por último, el sector de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que yo, por ejemplo, dirijo una de ellas, representa un poco más del 5% de lo que es la fuerza laboral aquí en Israel. Entonces, eso Juan, ¿no es. está en esa rueda que nos Sí. mostraste, en ese gráfico, vamos a hablar con Ujú. propiedad, no está la educación? Sí, Hay un porcentaje importante eh, también de gente que se dedica al área de educación? qué bueno que lo mencionas. Está dentro del área de gobierno que yo mencionaba anteriormente. Eh, Aquí está, perdón. ¿Por qué? Porque todos los maestros son finalmente gente que está pagada por el gobierno. El Ministerio de Ajá, Educación es el que paga a los maestros y por eso está dentro del sector del gobierno. Es decir, el sector público, para llamarlo bien. así. Es el sector público. Y los maestros en Israel, su gran mayoría pertenecen al sector público. Hay una pregunta que subyace y que está en general, es una pregunta recurrente de todas las personas que piensan en dar los primeros pasos para hacer aliyá relacionada con el trabajo, que es en qué orden de importancia debería, hay diferentes miradas, digamos, vamos a escuchar a la tuya y vamos a escuchar también a Julia, pero ¿cuál es el orden de importancia que tiene que tener la búsqueda del empleo al aterrizar? Aterrizar me refiero a aterrizar de las dos maneras, ¿no? El aterrizar metafórico, es decir, aterrizar la mente, ¿no? Empezar a darse cuenta de que uno realmente tuvo un cambio de vida importante y eso necesita tener un tiempo para establecerse. Y por el otro lado está esta idea de no hay que perder un minuto, en Israel hay que llegar, hay que ponerse las pilas y empezar ya a ver por dónde puedo empezar a trabajar. ¿Cuál es el orden de importancia que vos, con tanto tiempo y con tanta experiencia, recomendás que hay que tener para empezar con la búsqueda? Importantísima pregunta y te quiero decir que nosotros en Gbaim, si después tengo oportunidad solamente de mencionar lo que hacemos en Gbaim, recibimos cientos de Olim que los ayudamos, como Julia, que también es egresada nuestra, para poder ayudar a Olim. Hay una discrepancia abismal entre lo que el Olé quiere y desea en el momento de hacer aliyah y lo que la industria puede ofrecer o lo que el mercado puede ofrecer. ¿Y a qué me refiero? El Olé muchas veces quiere llegar y quiere ya empezar a trabajar. Y se puede entender perfectamente esta necesidad. La gente ya quiere ser productiva, quiere ya entrar dentro de la sociedad israelí y quiere ser parte del mercado laboral y obviamente pues necesita muchas veces los recursos, ¿sí? Por otro lado, nosotros en Gbaim, la organización que yo dirijo, lo que hacemos es que le hacemos entender al OLE y tenemos cursos también que empiezan antes de que el OLE haga aliyah, justamente para explicar esta situación. La industria no siempre y en su gran mayoría no está dispuesta a aceptar a gente antes de que haga aliyah. Y cuando ya llegan a Israel es sumamente importante que aprendan hebreo. Sí, yo sé que la Organización Sionista Mundial ya hace este tipo de ulpanim y es Sí. extraordinario, importantísimo poder Israel, por lo menos con un nivel básico de hebreo. Entonces, por ejemplo, en los programas que nosotros ofrecemos, que todos los programas son en inglés, cada OLE tiene que haber terminado el Ulpan Aleph, es decir, los primeros 2, 3 meses de Ulpan para poder tener una base y tiene que saber inglés. ¿Por qué? Porque dependiendo de la industria, para poder ingresar en el mercado laboral en Israel, tú tienes forzosamente, en su gran mayoría, que saber hebreo o inglés, una de las dos. Inglés se utiliza mucho más en sectores de alta tecnología, una empresa como la que Julia nos va a platicar más adelante, pero por ejemplo, en todo lo que es el sector público hace falta tener mucho más hebreo, en sector de low-tech se habla mucho más hebreo, en todo el sector high-tech todo el tema de la comunicación en las compañías es en inglés.
Entonces es muy importante. Ahora, déjame solamente decir algo más que me parece que es importante porque hay muchos errores. Yo diría que el 90-95% de los Olim lo cometen de forma obviamente inocente, pero es importante que no lo hagan. El Ole llega a Israel y no importa la carrera que haya tenido o la experiencia que haya tenido, se sienta enfrente de su computadora, empieza a googlear la industria que ellos se conocen y empiezan a mandar su CV, ¿sí? Y lo empiezan a mandar, y lo empiezan a mandar, y lo empiezan a mandar, y no reciben una sola llamada de regreso. ¿Por qué? Porque el CV no está, hoy en día no existe un CV genérico. Eso es parte de los cursos que nosotros damos. Hay que modular el CV dependiendo de la industria que uno quiera dirigirse. En Gvaim, por ejemplo, los ayudamos con un mentor, que es una persona, es un israelí que está dentro del área de la industria que puede guiarlos y enseñarles todo. Y tercero, necesitan muchísimas herramientas para poder realmente tener éxito. Hay que entender que entonces, que hay el OLE no, la probabilidad de que encuentre trabajo solo, sin herramientas, es muy, muy baja y recomendamos altamente no quemarse en el mercado. El mercado laboral en Israel es muy pequeño, hay pocas industrias, todos los CVs que les llegan, especialmente a las grandes empresas, entran dentro de los sistemas de las empresas y entonces ya les aparecen. Entonces, si este OLE vuelve a aplicar, va a decir, no, no, ya te tengo en tu CV y el CV no era el mejor CV que podía haber hecho. Entonces, sí les pediría muchísima paciencia, mucho más paciencia de no empezar y quemarse dentro del mercado laboral en Israel, porque si no después es mucho más difícil. Y Otra cosa. a la preocupación de, bueno, si me voy a tomar ese tiempo para organizarme, para buscar un mentor o para buscar, no importa, llámese cualquier herramienta que me sirva para la preparación. Uno puede mantenerse, digamos, y puede comer, y puede vestirse, y puede vivir con la ayuda que le proporciona el Estado de Israel mientras se prepara para el mercado laboral. Yo creo que no alcanza la ayuda que da el gobierno, sí es una base, pero no es suficiente. Pero el OLE puede hacer también otra cosa, puede empezar también a trabajar en áreas que no son el área de experiencia o el área que ellos estudiaron para pasar este tiempo. Eso también es muy válido y está bien. Pero hay que entender que en promedio, para poder, te voy a dar un ejemplo. Antes de la pandemia, el tiempo promedio que le lleva a un israelí y también a un OLE encontrar un trabajo apto, y quiero poner el énfasis en el apto, a lo que el OLE estudió o a la experiencia laboral que tiene el OLE, es en un promedio 6 meses. Yo no puedo permitir que uno pues, esté desempleado 6 meses o que viva solamente de la ayuda que le da la canasta de absorción del gobierno, porque quizás no va a ser suficiente. Entonces, obviamente puede trabajar en cualquier tipo de áreas y obviamente estamos hablando aquí con una población bastante general, entonces habría que ver en qué sentido. Pero hay que entender que uno no tiene que, uno no tiene que realizar ciertas concesiones a lo que ellos están buscando solamente por ya poder encontrar un trabajo. Hay que llevarlos de la mano a lo ley. Y por eso, y me permito hacer un anuncio de lo que hacemos en Gvaim, porque no somos una empresa, sino que somos una organización no gubernamental que ayuda en la conexión laboral a OLIM que tienen títulos universitarios o que son emprendedores, porque esa es nuestra misión, y los conectamos en el mundo laboral. Ahora, finalmente, ¿en base a qué nosotros nos medimos? En base a la colocación laboral. Y antes de la pandemia teníamos una tasa de colocación laboral del 90%, es decir, sumamente alta. 9 de cada 10 Olim que pasaban por nuestras puertas encontraban un trabajo apto a lo que ellos, a lo que habían estudiado, lo que tenían experiencia. Es cierto que hoy en día con la pandemia se vuelve un reto mayor, porque hay también muchos israelíes nativos que están buscando trabajo, entonces hay mucho más demanda laboral y justamente por eso es mucho más necesario que puedan utilizar los servicios que nosotros ofrecemos una vez que lleguen a Israel.
Ahora en un ratito nos vas a contar obviamente de algunos de esos servicios específicos, algunos de esos cursos en realidad, porque tienen que ver más con cursos, te lo vamos a preguntar. Julia, en esta pregunta también se trata de historias, ¿no? Entendemos muy bien la mirada amplia de Juan, que tiene como este recorrido y mucho trabajo con Olim desde hace muchos años, con lo cual tiene esa mirada abarcativa. Y vos tenés una historia personal de una aliá de muy poco tiempo. Vos llegaste a Israel en el 2018. Entonces, ¿qué te pasó a vos particularmente? Porque de eso se trata este Café Olé, de tomarnos un café con las historias, con tu llegada a Israel y tu inserción en el mercado laboral. Bueno, hola a todos, es un gusto estar en esta charla. Perdón mi castellano, yo hace mucho que me fui a Argentina, tengo muchos amigos y familia que hablan castellano, pero no es tan bueno como el de Juan. Es muy bueno tu castellano, Julia, no te preocupes. Bueno, vas a ver que me voy a olvidar algunas palabras. Te ayudaremos. Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos por 5 años antes de venir, trabajando, y cuando se terminó la visa, yo tenía la opción de volver a Brasil, que es a donde yo estaba antes. Y la verdad es que yo ya hacía mucho que pensaba en venir a Israel, porque mi hermana más grande ya vivía acá y mi hermano vivió acá muchos años, mi hermano más chico. Y entonces cuando, o sea, fue como la oportunidad, yo dije, bueno, voy. Y más, mi hermana estaba embarazada, entonces cuando me avisó que iba a tener un bebé, dije, bueno, este es el momento. Y entonces me fui de viaje algunos meses para relajar y volví a Brasil, hice la alianza desde Brasil. Y bueno, me vine en septiembre del 2018, como una semana antes de Rosh Hashanah. Julia, te tengo que interrumpir un minuto porque hay gente que me está pidiendo en el chat que hables un poquito más fuerte, que no te escuchan. Perdón. Ahí está. Bueno, y llegué un poco antes de Rosh Ahí Hashanah. está. Y bueno, pasé mi primer Rosh Hashanah en Israel, fue hermoso, con mi familia, me fui a vivir con mi hermana. Estamos hablando del 2018, hace muy poquito. Sí. Y me fui a vivir con mi hermana, bueno, en Ra'anana, que es una ciudad que es en el centro del país, pero al norte de Tel Aviv. Y bueno, fui, ingresé al Ulpan unos días antes de Rosh Hashanah. Y bueno, y yo cuando cuando estaba haciendo mi carpeta y todo eso, me hablaron de Gvaim. Y yo desde Brasil hice el pre-aliyah, Gvaim Prep, como es un curso un poco más corto que se hace antes de hacer aliyah. Entonces ya lo había hecho, cuando llegué a Israel hice el Career Program acá, en octubre. Y me ayudó mucho, o sea, antes de eso no estaba buscando empleo, dije, no, voy a entender un poco mejor dónde estoy, qué pasa. Y bueno, cuando terminé el programa al final de octubre, en noviembre empecé a buscar empleo. Y en diciembre, al final de diciembre, me hicieron 2 ofertas de 2 Espera, empresas. hace ahí un stop. Cuando vos decís empecé a buscar empleo, específicamente, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Bueno, eso es importantísimo. Primero tienen que conocer a gente, network. Yo por Gvaim empecé a conocer gente, mi mentora me empezó a presentar a otras personas. Ellos también te asignan una persona de recursos humanos, específicamente del mercado. Me senté con ella, una de las mejores personas que he conocido en Israel. Me ayudó con mi currículum, con entender el mercado. Y bueno, empecé a salir a conocer gente, a llamar a personas y a tomar un café, a entender la empresa de esa persona, qué hace, cómo me puede ayudar. Cuando Y decís bueno, empecé a salir a conocer gente y a tomar un café, ¿no? Perdóname que te interrumpo, pero son las cosas que van surgiendo y que me parece que son las importantes porque lo que toda la gente que está planeando una alianza quiere saber es el paso a paso. Es una cuestión de llamar sin conocer, hola, ¿qué tal? Te llamo de parte de, me gustaría sentarme a conversar contigo y así se produce, digamos, hay una apertura de la gente en decir, sí, vení, acércate,
¿Te dan ese tiempo para tomar un café? ¿Te dan ese tiempo para escucharte? Sí, es algo muy común en Israel. Las personas tienen, la verdad, tienen orgullo de ayudar a otra persona a buscar empleo, o sea, a referirlo a otra persona, o sea, de una vas a otra, que vas a otra y vas a otra. Y es algo que la gente está acostumbrada, es parte de la cultura. Ah, mira, yo conozco esta persona que trabaja en esta empresa, puede ser que te ayude. Y bueno, y así empieza. Lo que me pasa mucho a mí, como yo hice el programa en Gbaim, es la gente de Gbaim siempre, o sea, cuando hay algún olé que quiere entender un poco del mercado, pasan mi contacto. Yo soy mentora voluntaria hace casi un año. Y bueno, yo ya tuve muchas llamadas por teléfono con Olim de todo el mundo. Y bueno, si conozco a alguien que los puede ayudar, mira, mándame tu CV. O sea que hay, ahora vamos a Juan también va a retomar este concepto, hay como una especie de cadena de favores en Sí, Israel entre la gente, que se van recomendando los unos a los otros y hay como que perder esa vergüenza inicial de presentarse. sí, es lo más difícil. Pero el momento que entendés que eso es parte de la cultura, es que no es que alguien te está haciendo un favor o sea, tener vergüenza de eso, no, no, no. Hay que, lo que se dice en Israel, chutzpah, que es tener dar la cara, ¿no? Y ir atrás de lo que querés. Y sí, la verdad que yo les cuento cómo conseguí mi empleo, van a entender cómo funciona, es la descripción de cómo funciona encontrar un empleo en Israel. Yo, en su época, en noviembre de 2018, había una feria de carreras. Hubo una feria de carreras en el 14 de noviembre, nunca me voy a olvidar, en uno de los auditorios en el centro de Tel Aviv. Y yo pensé, yo tengo 10 años de experiencia, o sea, ¿qué voy a hacer en una feria de carreras? La verdad es que yo estaba un poco arrogante en ese sentido, eh, pero yo dije, lo que voy a hacer es, me voy con algunos amigos que hice en el grupo de Gbaim, que somos amigos hasta el día de hoy, uno londrino, otra de Hungría, sí, de Hungría, Hungría, sí. yo, y me encontré con una otra chica brasileña ahí. Y fuimos los cuatro como de brazo dado, y bueno, llegamos a la feria de carreras, habían como 50 empresas ahí, fuimos en la lista, elegimos 10 y bueno, entramos en la cola de cada una de las empresas con un papel de tu CV, ¿no? Ahí, de tu currículum, charlar con la gente y no solo con la gente de las empresas, pero también la gente que estaba ahí también buscando empleo. Y bueno, entré en una empresa que se llama Tenant Group, que la verdad es muy buena empresa para Olim, porque ellos son un e-commerce que venden en todo el mundo, necesitan mucho de gente que habla español. Entonces anoten ahí, Tenant Group. Y hablé con la chica y ella me dijo, wow, yo no tengo nada en recursos humanos, pero una jefa mía, que hoy está en una empresa que se llama Lemonade, está buscando una persona porque la empresa está creciendo y necesita a alguien en reclutamiento. Eh, dame tu LinkedIn, dame tu email, que yo se lo paso. Bueno, se lo di, seguí mi día en otras empresas, me fui con mis amigos. Al otro día, su jefa me llama, recibí tu currículum, y fue una charla de 3-4 minutos con una persona en una feria de carreras, Claro. de otras 10-15 empresas que yo fui. De Si yo no atreverte y de tuviera- tomar ese paso, te salió una posible posibilidad. Hay mucha gente en el chat que está haciendo preguntas, ténganme paciencia que en un ratito las voy a hacer todas. Nos piden el nombre de esta empresa que dijiste recién, ahora la va a poner Julia en el chat. Y Julia, en relación al hebreo,
¿Cómo es el tema? Porque acá hablaba Juan de la importancia, obviamente, del idioma y de poder estar preparado, porque vos tuviste un tiro que fue poder hablar con una persona 3 o 4 minutos por teléfono. Entonces, si no No, sabes nada no. de hebreo, estás complicada. Ah, fue personalmente. Bueno, pero ¿cómo era tu nivel de hebreo? O en tal caso, ¿cómo solucionaste la barrera idiomática? Mi nivel de hebreo era 0. Yo hablé en inglés con ella. Pero miren, yo tengo amigas que, que no tenían el hebreo, que no tenían el inglés. Es difícil, sí, pero nunca, nunca, nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo, porque no hablan hebreo, porque no hablan inglés. Va a ser más difícil, pero no quiere decir que no pueden. Yo tengo millones de ejemplos. Pero sí, ¿cuál era tu pregunta? Me perdí, No, perdón. en unos minutos, no, digo que cuál era tu nivel de hebreo, ya lo Ah, contestaste, que tu nivel de ninguno. hebreo era 0. Cuando estábamos armando esta charla, le pedimos a Julia, porque ella trabaja en recursos humanos, que buscara algunos currículums, en un ratito los va a compartir, que le parecieran que estaban bien hechos, como para mostrarnos un poquito algo de cómo hacer un currículum. Quiero pasar unos instantes a Juan ahora también, para hablar de este punto tan fundamental que es el momento de la entrevista, ¿no es cierto? El momento de acceder a la entrevista. Cómo uno lee, se prepara para una entrevista y se saca todos esos vicios que trae de su país natal, toda esa idiosincrasia argentina, brasileña, no importa, que trae y que posiblemente en Israel no funcione. Sí, mira, déjame decirte, en términos generales, los Solim, cuando llegan a Israel, se enfrentan a tres obstáculos o tres desafíos, diría yo. El primero es el tema del idioma, que bueno, pues llegan a un país nuevo y tienen que aprender y finalmente no importa si es al año o a los 2 años, pero eventualmente van a tener que aprender hebreo. El segundo es una cuestión cultural, es un choque cultural, depende de dónde vengan, ¿sí? Aquí tenemos, Israel es un crisol de las diásporas, pero tenemos Olim, pues, y en Gbaim tenemos obviamente también, ahí llegan Olim de más de 60 países. Para que tenga la gente una idea, en el 2019 llegaron casi 35,000 Olim. Este año ha habido han llegado mucho menos por el tema de la pandemia, pero sigue siendo un tema sumamente importante, el tema de la ley. Ahora, y el tercer desafío que se encuentra en la ley, que Julia había hablado, y es la falta de network, la falta de contactos. Porque Julia puede ser que era muy buena en Brasil o en Estados Unidos o en Argentina y tenía una red de contactos enorme, pero en Israel no conoce a nadie. Bueno, está bien, a veces tienes familia y armas un pequeño... Y esos son los temas que nosotros tratamos especialmente en lo que es Goim. Me gustaría solamente compartir con la gente un poco este tema que tú hablas desde la entrevista para que podamos entender un poco más de lo que nosotros hacemos y cómo ayudamos. Entonces, va a ser corto, no voy a entrar en todas las áreas, pero lo que hace Gvaim, Gvaim significa alturas en Israel. Y la idea es justamente poder ayudar a Olim en el mercado laboral y conectarlos a eso mismo. Esa es nuestra misión. Y empezamos en el 2006, entendiendo de que no existía ninguna institución. Todo el mundo habla de Aliyah, ¿verdad? Es cierto que la importancia de hacer Aliyah y que importante es la centralidad que tiene Israel en el tema de los Olim, pero no hay instituciones suficientemente profesionales que los ayuden realmente a eso, a conectarlos al mundo laboral, entendiendo que es un ancla. El tema laboral es el ancla que va a definir en dónde vas a vivir, el tema de dignidad, el tema de tus ingresos, es un tema importantísimo. Entonces, ¿cuál es el desafío que hay? Y yo a veces muestro estas imágenes porque nosotros decimos que somos el nuevo sionismo, ¿sí? Entonces ponemos a Golda Meir y otras gentes, pero en cuestiones un poco más de alta tecnología. Hay algo que hay que entender que muchas veces es un paradigma erróneo que existe en la sociedad israelí. Y es que los Olim representan una carga.
¿ok? Esto a veces se debe a que Olim que llegan de países como Etiopía, que vienen a salvarlos y no conocen bien el país, etcétera, etcétera. Pero yo lo que intento es cambiar este paradigma y decir, no, los Olim son un capital humano extraordinario para el país. Y te voy a dar un ejemplo. Yo hice Aliyah en el 91, cuando llegó la gran ola de Olim de lo que era la ex Unión Soviética en ese momento, o la Unión Soviética en ese momento. Y gracias a esa ola de Aliyah de principios de los 90, es que hoy en día Israel es el Startup Nation, porque llegaron matemáticos, y llegaron físicos, y llegaron ingenieros, y llegaron médicos. Es decir, venía una Aliyah altamente calificada que fue una bendición a Israel, y es en gran medida por eso que Israel hoy en día está donde está, sin duda. Entonces, la solución que nosotros damos es justamente este tipo de conexiones para desarrollar la economía, el motor de la economía israelí y generar este network, esta red de contactos. Y el resultado es extraordinario para ambos lados, tanto para el ULE como para la sociedad, como para la economía. Como dije anteriormente, nosotros aceptamos Olim de todas partes del mundo, siempre y cuando tengan un título académico. Y quiero ir rápidamente solamente en números. Nosotros tenemos más de 4,000 egresados, casi todos con títulos académicos. Tenemos una red de más de 700 mentores. Julia también mencionaba la importancia del mentor. ¿Quién es el mentor? El israelí es un israelí que está muchas veces en el pico de su carrera profesional, en el área que el OLE necesita y que le va a dar de su tiempo. Y estás hablando muchas veces del director general, de altos directivos que se encuentran contigo porque esa es la parte israelí sumamente informal. Mencionaba antes, Julia, el tema de la chutzpah. Hay un libro de Inbar Ariely que se llama Chutzpah. Yo lo leo en hebreo, pero que justamente habla justamente de la actitud que hay en Israel, de Israel en cuestiones de no tener miedo y poder hacer las preguntas. Como dije anteriormente, tenemos altas tasas de éxito, pero fíjate, esto es algo que muchos israelíes no conocen. El retorno sobre la inversión de lo que uno lee cuando llega a Israel, le genera 15 veces más al Estado después. Porque una chica como Julia, que nos estaba hablando anteriormente, bueno, pues el Estado invirtió un poco, le pagó el boleto de avión, invirtió quizás un poco en su canasta de absorción, pero hoy en día Julia es una persona activa laboralmente, está generando impuestos y le está pagando sus impuestos al Estado, lo cual es extraordinario. ¿Qué hacemos en este programa, en este centro de capacitación a los Olim en Gvaim? Les ofrecemos, lo dividí en 3 partes. La primera parte es una cuestión de capacitación. La capacitación son cursos y talleres que, por ejemplo, te hablan de cómo tienes que tú reempacarte al mercado laboral en Israel. Julia mencionaba anteriormente de un poco su actitud al principio de cómo ella llegaba y pensaba que porque tenía 10 años de experiencia le iban a aceptar en cualquier lugar. No. Tú tienes que entender el mindset israelí, en donde el 50% de la población tiene por lo menos una licenciatura, un título académico. Entonces tú estás compitiendo con un capital humano altamente calificado. Entonces es importante que llegues bien preparado. Otro ejemplo. Las redes sociales. La red social profesional más importante mundialmente es LinkedIn. En Israel hay más de 1,5 millones de personas conectadas con un perfil de LinkedIn. Es altísimo, es altísimo. El vicedirector general de LinkedIn es israelí y no es casualidad. Entonces, es sumamente importante tener un buen perfil de LinkedIn, porque ¿qué hacen las empresas que buscan gente? Una de las primeras cosas es que lo buscan en LinkedIn. Y si tú no tienes un LinkedIn en inglés y bien preparado, tu probabilidad para entrar al mercado laboral baja también. Una vez que damos todo y les damos tips de cómo tienen que hacer su CV, les hacemos paneles con directores de recursos humanos para que les digan lo que las empresas están buscando, no lo que tú quieres hacer, para que tú puedas hacer toda esta adaptación. Esa es la primera fase. Una vez que termina esta fase, entra la segunda fase que en paralelo le damos un mentor personalizado a cada OLE para que el OLE pueda ya empezar a conectarse. Como decía Julia anteriormente, bueno, ahora son cafés virtuales como el que tenemos hoy en día.
y que puede empezar a abrir su red de contactos, ¿ok? Es importantísimo tener una red de contactos en Israel, porque en este país uno le llama a Moshik y Moshik le llama, no sé, a David y el otro, y así se empieza a dar esta red laboral. Y paralelamente le damos también a Lole 2 encuentros de 1 hora y media de consultoría profesional. Y esto también es importante porque ahí sí trabajamos individualmente con Lole para que pueda tener su estrategia de cómo buscar trabajo. Yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo en sí. Es decir, tú no puedes quedarte en tu casa esperando de que te van a llegar 20 propuestas de trabajo. Tú tienes que todo el tiempo ser activo, todo el tiempo tener tu estrategia bien hecha. Y el tercero es todo un área de colocación laboral que tenemos en Gwaim, en donde trabajamos nosotros con más de 800 empresas. Esto no es parte, por ejemplo, de los números que tenemos, es parte es un grupo ejemplo que tenemos. Pueden ver que tenemos. Es cierto que es antes del COVID, pero teníamos una tasa de colocación laboral mayor del 90%, con casi 3,000 egresados, esto ya está un poco desfasado, en solamente este programa 300 mentores y con más de 800 empresas que trabajamos en Tel Aviv, Jerusalén y próximamente en Haifa, que estaremos abriendo en enero. Algunas de las empresas, solamente algunas empresas que me parece que son muchas veces van a poder identificar los logotipos, para que vean el tipo de empresas con las cuales nosotros trabajamos, no solamente esas, pero también. No voy a hablar todo, pero tenemos también un centro de emprendimiento. Olim, que quieren emprender su pequeña y mediana empresa, también los ayudamos. Dicho sea de paso, nuestro presidente emérito es el hijo del ex primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir, es Yair Shamir, que aquí lo ven en la foto. Como les dije, tenemos para pymes, lo que se llama en español pymes, pequeñas y medianas empresas, que también somos muy, muy profesionales y exigimos mucho a los Olim para que tengan éxito. Tenemos este programa, que es un programa boutique para ingenieros en software, que es importantísimo para que un ingeniero en software, este es de los pocos programas que sí puede ser que te acepten antes de que llegues de Aliyah. Todo lo que dije anteriormente no se aplica a cuando se trata de ingenieros en software. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda que están dispuestos a veces a hacer entrevistas o empezar ya en búsqueda laboral antes de que lo le llegue a Israel. Y como dije, tenemos una tasa también de colocación laboral enorme en lo que es ingenieros en software por la alta demanda que hay. Entonces, si aquí ingenieros pueden contactarse directamente conmigo y los ayudamos también. Y como dije anteriormente, y creo que esto es lo más relevante para este grupo, en Gwaim, más allá de este café, nosotros damos 3 primeros encuentros de todos los domingos un programa que se llama Aliyah Prep, que es desde la comunidad de tu hogar, como hoy en día están en Argentina, puedan ustedes empezar a entender cómo funciona el mercado laboral, puedan empezar a comenzar su estrategia laboral antes de que lleguen a Israel, puedan entender un poco cómo funciona el mercado en Israel. Y tenemos un programa, lo dirige una de las personas que trabaja en nuestro equipo, Rachel, ella lo hace en inglés. Hemos tenido charlas que las hacemos con traducción simultánea al castellano, entonces también podemos hacer esto más adelante junto con ustedes con mucho gusto, siempre y cuando haya demanda. Y en Argentina tenemos muchísima demanda. Hemos abierto un programa especial que lo dirige un chico que se llama Luis, que estamos intentando ayudar específicamente a Olim de Argentina porque entendemos que a pesar de que hay una disminución en el número de Olim que llegan a Israel, en términos generales, en el caso particular de Argentina, les voy a dar unos datos. Si de enero tengo Juan el chat muy revolucionado con muchas preguntas. Ok, termino ya con esto si quieres. Dale. Para que tengan una idea, si de enero a septiembre del 2019 llegaron 338 Olim de Argentina, en lo que va del año, más de 420 Olim argentinos han hecho Aliyah. Entonces, entendemos que hay una gran demanda de Argentina y queremos también ayudar a los Olim de Argentina, argentinos con muchísimo gusto.
hay muchas preguntas en relación a Gbaim, mucho en relación a los costos. Vamos a dejarlo para dentro de unos minutos para contar un poco eso también, pero quiero hacer algunas preguntas que son también más amplias. Hay una preocupación general, estoy tratando de resumir muchas preguntas que van con los mismos temas. Hay una preocupación general en relación a las edades, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que llega a Israel a partir de los 45, 50 años? ¿Cómo es el mercado laboral para gente de esa edad? Y también cómo es el mercado laboral para gente que no tiene título universitario. O sea, es otro tipo de empleos. ¿Qué puedes decirnos al respecto de esto? Importantísimo también. Gbaim nosotros no podemos abarcar todo, ¿sí? Entonces nos especializamos en este segmento. Pero como tú bien mencionas, primero, en términos generales, en todas partes del mundo, mientras va avanzando la edad de la persona, en este caso del OLE, más difícil o es un poco más complicado que esta persona encuentre trabajo. En Gbaim nosotros aceptamos OLIM de los que tienen títulos universitarios, que puede ser 20, 21 años, hasta los 60 años, que son prácticamente las edades laborales que hay en Israel. Es cierto, como dije anteriormente, que se va haciendo más complicado conforme la edad va avanzando. ¿Qué pasa con los OLIM que no tienen títulos universitarios? Hay muchos cursos que pueden hacer, que son cursos que reciben apoyo por parte del Ministerio de Aliyah y de Absorción de Israel para que puedan hacer cursos específicos y entonces puedan también insertarse en el mundo laboral. El mundo laboral en Israel no necesita solamente gente que tiene títulos. Te voy a dar un ejemplo. Hay una demanda grande de conductores de autobuses de las grandes empresas israelíes como Egi y Didan. Entonces, el OLE puede llegar a hacer un curso, hacer la licencia de conducir que tiene que hacer, que es una licencia especial, y meterse también acá, y finalmente son profesiones que están bien pagadas. Pueden hacer, hay muchos cursos, por ejemplo, en todo lo que es cuestión de mercadotecnia digital. Hay gente que puede tomar un curso de, ¿cómo se dice? Pintura de uñas, de hacer, o sea, hay una gran gama de cursos que no es para gente que tiene títulos universitarios, que pueden hacer esta especie de capacitación que está subvencionada por el gobierno para que puedan de alguna manera también ¿Y ayudar. esa búsqueda de cursos en dónde se hace? ¿Dónde está la oferta de esos cursos para que Ok, uno sepa dónde? yo puedo después pasarle, si quieren, la página de internet de lo que es el Ministerio de Aliyah de Absorción y ahí vienen esos cursos y también me parece que los tienen también en distintos idiomas, inclusive el castellano. ¿Cómo funcionan estos cursos? Con algo que se llama, por parte del Ministerio de Absorción, vouchers. Es decir, el Ministerio de Aliyah y de Absorción da ayuda económica a instituciones que dan este tipo de capacitación de hasta 7,000 shkalim o el 80% de lo que valga el curso, el menor de estos dos, y de esta manera subvenciona esta parte de capacitaciones. Y si quieren, no es algo que hacemos nosotros, pero con mucho gusto les puedo buscar y Perfecto, mandar más perfecto. esta De información. paso le decimos a toda la gente, ahora vamos a anotar en el chat también nuestras redes para que nos puedan seguir, para que toda esta información que tanto Julia como Juan nos pasen, las vamos a volcar después en el chat. Y respecto de los títulos, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en relación a que es muy complicado todo el tema de los apostillados y las traducciones de los títulos? No se puede conseguir un trabajo calificado y profesional si uno no tiene, como se diría en Argentina, los papeles en regla, o hay algunos vericuetos y algunas formas de poder trabajar, incluso no teniendo absolutamente todos los papeles traducidos y apostillados. ¿Cómo es eso? Hay que dividir el tema en dos. Todo lo que es el mercado que no requiere, se dice en hebreo mikzot rishui, que son todos Los colegiados, ¿no? Los que serían colegiados. gracias, todo lo que son colegiados, es decir, abogados, contadores, médicos, maestros, etcétera, etcétera. Todo eso, para poder trabajar en tu ramo, necesitas apostillar y recibir la certificación israelí de la Escuela de Abogados, de la Escuela de Contadores, del Departamento del Ministerio de Educación, en caso que lo quieras hacer, para ser médico, obviamente también, y todo lo que tiene que ver con oficios
que tienen en el área de medicina, ¿sí? Terapeutas del lenguaje, logopedas, me parece que se llaman, fisioterapistas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de trabajos requieren tener y pasar a veces unos cursos que nosotros no los damos. Les podemos también pasar la información de quién los da y cómo pueden acceder a este tipo de información. Entonces, un abogado argentino que quiere llegar a Israel y ser abogado israelí tiene forzosamente que pasar el título. Todo el resto es mucho más flexible. Es mucho más flexible. Es decir, muchas veces en Israel el mercado laboral está basado en lo que se llama la meritocracia. Es decir, lo que realmente quieren saber, más allá de si tú estudiaste en la mejor escuela del mundo o si tú tienes, no sé, tu CV bastante amplio, que dicho sea de paso, los CVs en Israel tienen que ser de una sola hoja, porque vas al grano, no puedes hacer lo demás. Julia, prepáralo porque ahora nos vas a mostrar algunos. Excelente. Ellos lo que quieren es conocer a la persona y ver lo que se llama en inglés if he can or she can deliver. Es decir, si puede dar, si puede ayudar a la empresa y se sirve de valor a la empresa o no sirve de valor a la empresa. Perfecto, Entonces, perfecto. Bueno, fuiste justo al punto a lo que se dedica Julia todos los días de su vida en Israel. Vamos a pasar un ratito a preguntarle a Julia respecto de esto. Julia, vos entrevistás gente. Gran parte de tu trabajo en el día a día en Israel es el reclutamiento, allá en Israel se le llama reclutamiento, o por lo menos se traduce así, de gente para distintos puestos, con lo cual esto de enfrentarse con un olé que viene a ofrecer lo mejor que tiene de sí es parte de tu tarea diaria. Entonces vos como reclutadora, ¿qué es lo que vos mirás? ¿Qué es lo que vos buscas? ¿Qué es lo que la sociedad israelí busca hoy como habilidades blandas, más allá de las habilidades duras? Como decía recién Juan, vos podés tener la mejor estudio, la mejor maestría, pero eso no es una habilidad blanda, eso es una habilidad dura. Eso dice que vos terminaste las materias, cumplimentaste, te sacaste una buena nota, aprobaste. ¿Cuáles son las habilidades blandas que vos mirás a la hora de contratar a alguien? Bueno, la primera, y yo creo, antes de responder a tu pregunta, quería decir una cosa. Que es importante que los Olim entiendan que Israel necesita a los Olim. ¿Okay? La economía del país no se mueve y no crece si los Olim no vienen. ¿Okay? No es solo sionismo lo que Israel busca en los Olim, pero también el soporte a la economía. ¿Okay? Entonces sí hay una apertura, es muy, o sea, es común, es algo que es parte de la cultura. Olim, ok. O sea, no es, sos inmigrante, no hay eso. Sos inmigrante y ok, es parte de la cultura. Por favor, me piden en el chat de vuelta que te escuchan muy bajito. Son muchos mensajes, por eso interrumpo. Me dicen, la escuchamos muy bajito a Julia. Bueno, y yo creo que una de las cosas más importantes es la capacidad de adaptación al cambio. La capacidad de adaptación a la nueva cultura, a la nueva empresa, a la manera como los israelíes trabajan. Yo trabajé en muchos países distintos y en Israel todo es muy rápido. Entonces, no solo la adaptación, pero cuán rápido podés alcanzar resultados o cambiar o aprender algo para ayudar a la empresa, como decía Juan, ¿no? La tercera cosa es personalidad abierta a un trabajo en equipo. Entender que la persona que está a tu lado y tenés que ayudarla y esa persona te va a ayudar y trabajar juntos. Esas son las tres cosas que yo busco cuando hablo en cualquier nivel. Cuando de un pasante a un gerente, adaptación, rápido y con tu equipo. Bien, ¿tenés para mostrarnos algún currículum que hayas ahí seleccionado que te parezca que es como una pequeña muestra de un buen CV?
Sí, como dijo Juan, es una página y yo sé que es muy difícil, muchos vienen con... Mi currículum antes de venir a Israel tenía 3 páginas y es difícil, al principio lo van a hacer al currículum 10 veces antes de llegar al final, pero sí, es una página. A ver, vamos a ver uno. Voy a ir tratando de hacer todas las preguntas que tengo en el chat, si Juan y Julia me regalan unos minutos más, porque tengo muchas y seguro le van a poder servir a todos. Bueno, yo tengo uno acá, y yo le saqué el nombre, obvio. Sí, sí. Este es un ejemplo que es uno de los templates de Google Docs. Sí. Entonces es muy fácil de conseguirlo, no es necesario que yo se los mande. Lo que yo siempre, y se busca mucho en Israel, es una primera descripción de su perfil. Uh-huh. O sea, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Okay? Lo dijimos ¿Quién a coro, soy? Julia. ¿Quién soy? ¿Ah? Lo dijimos a coro. ¿Quién Bueno, soy? ¿quién soy y qué busco? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en bueno, tiene que ser en inglés y miren, aunque su inglés no sea perfecto, seguro conocen a alguien que tiene un inglés mejor y que les puede ayudar a que el currículum esté en buen inglés. Eso es muy importante. Aunque cuando hablen en la ¿Inglés, se entrevista, presenta en inglés y en hebreo? ¿O se presenta solo en inglés? ¿O depende a dónde lo voy a presentar? depende de la industria, ¿ok? High-tech, el estándar es inglés seguro en cualquier empresa de high-tech. Y otra vez, yo tengo experiencia en high-tech, entonces la verdad es que no puedo hablar de otras, aunque yo tengo amigos que trabajan en otras industrias y conozco un poco, pero no trabajo o no he trabajado afuera de high-tech. Bueno, muy importante esa primera descripción, corta, directa. Soy esta persona y busco esto. Teléfono, email y LinkedIn. Y como dijo Juan, el currículum y el LinkedIn tienen que estar actualizadísimos y obvio, ¿cómo se dice? Parecidos o iguales. Sí. ¿Ok? Bueno, educación, o sea, lo que tengan. Esta mi amiga es de Uruguay. Y lo que me gusta mucho de su currículum es que ella tiene las habilidades y las habilidades que está aprendiendo. Y eso también es algo muy importante, es mostrar que, o sea, sí tienen experiencia, sí tienen mucho conocimiento, pero quieren aprender. Y esto, ella encontró una manera de mostrar Claro. que tiene mucho, que conoce mucho, sabe mucho, pero también está aprendiendo. Es un dato muy curioso, no se suele ver eso en los CVs, así que es un tip para que todos puedan tener en cuenta, ¿no? Poner las habilidades y las habilidades en progreso. Sí, pero importante que si lo ponen en el currículum, seguro van a recibir una respuesta, una pregunta y tienen que saber hablar del tema, entonces pongan algo que de verdad lo están haciendo. Claro, siempre la verdad. Siempre la verdad. Bueno, cuando pongan la descripción de lo que hacen, muy importante, resultados. O sea, esto fue lo que hice y resultó en esto, siempre en bullet points, así. O sea, que sea fácil de leer, porque imagínense, yo estoy trabajando en una empresa, solamente este año nosotros tenemos casi 500 empleados en el mundo, ¿ok? En Israel, solo este año casi 100 empleados contratamos este año. Con pandemia, sin pandemia. Entonces, estamos mirando y revisando muchos currículums. Entonces, es importante que yo abra el currículum y Una sepa, lectura ágil. Sí, sepa quién eres, qué querés, qué hiciste en los últimos años. ¿Ok? Eso va a ser con que yo, ok, bueno, esto me interesa, déjame leer todo lo otro. Pero todo lo otro hasta el final de una página. Acá en Israel me costó entender, pero es verdad.
y no sé si estoy de acuerdo o no. Como dice mi papá, la única verdad es la realidad. Y es eso, o sea, tienen que escribir al principio del currículum lo que me haga entender que, bueno, este sí me interesa, ¿ok? Tengo otro ejemplo. Julia, mientras le voy diciendo a la gente, hay gente que está pidiendo que compartas el currículum por Google Drive. Les quiero decir algo que dijo Julia al principio. Estos currículum particularmente son templates de Google. Google tiene una herramienta en donde tiene como, no sé, 20, 30 modelos de currículum de una sola página, que son modelos que uno se los puede bajar y simplemente lo que tiene que hacer es, bueno, cambiar las XXX que dice ahí por sus datos, con lo cual no hace falta mandarlos, sino que buscan en internet los templates de Google para currículum y bueno, así como hay de Google, hay de otras, así que por eso no hace falta. Pero sí lo importante de esto era que Julia pudiera decir, un reclutador, una persona que entrevista, en dónde pone el foco, qué es lo que ve. Como recién nos decía Julia, a mí me llamó la atención alguien que dice que está aprendiendo. En relación a las fotos, vos la quitaste las fotos, pero sí se manda una foto. No. ¿No se manda foto? No se manda foto. La foto, si yo quiero ver la foto, está en LinkedIn. En el currículum, no. Ok. No. Bueno, en este caso, esta amiga ya tiene una historia curiosa y la quiero compartir. Ella es mi amiga de Hungría. Ella hizo Gvaim también. Y ella es licenciada en economía. Cuando llegó a Israel, ella sabía que no era eso lo que quería hacer y decidió que iba a aprender el idioma antes de ingresar al mercado porque ella quería entender qué quería hacer. Fue a aprender hebreo. Trabajó 2 años de mesera en hotel, en restaurante. Aprendió el hebreo ahí en, como se dice, Barejov, o sea, en la calle. Lo aprendió y entró a Gvaim y empezó a buscar empleo. Un mercado muy, muy, muy fuerte en Israel es lo que se dice digital marketing, ¿sí? Todo lo que es enfocado en Google, Google, Facebook, YouTube, o sea, comprar y vender media online para las empresas, desde una agencia o desde de adentro de la propia empresa. Muy fuerte, muchos cursos, el gobierno también paga muchos de estos cursos de marketing digital. Entonces ella se tomó el tiempo, ella hizo ese curso de Elevation Academy. Esta es muy, muy buena escuela para aprender marketing digital. Y bueno, empezó a buscar empleo. Ella tardó 7 a 8 meses, ¿ok? Desde que empezó hasta encontrar el empleo que quería. Ella cuando consiguió, tuvo 3 ofertas y decidió por el que quería. ¿Por qué? Porque le puso onda y siguió trabajando de mesera en hotel, pero dijo, no, yo voy a conseguir el empleo que quiero. Fue y lo consiguió, empezó al principio de 2019, también va a completar 2 años en WebPulse, que es un grupo de una empresa que es todo lo que es juego, gambling online, que también es una industria muy, muy fuerte en Israel. Lo que ella hizo también, su papá tiene una empresa en Budapest y ella lo empezó a ayudar con marketing digital cuando ella empezó a aprender y lo puso en el currículum y fue con esta experiencia que consiguió el empleo en WebPulse. Muy bien, genial, genial esto que nos mostrás de los currículums, me parece que es altamente recomendable para ver a dónde se pone el foco. ¿Lo tengo a Juan por ahí para hacerle una pregunta? Sí, acá estoy. A ver, Juli, si dejas de compartir la pantalla por un momento. Ahora volvemos contigo. Juan, esto que decíamos de qué no hacer cuando uno va a una entrevista de trabajo. Ok, hay muchas cosas que uno no debe hacer. Hay varias fases para poder llegar a una entrevista de trabajo. La primera fase es hacer un mapeo de los tipos de trabajo, los tipos de empresa, los cuales a mí me interesan.
Y ahí no hay que mandar el currículum directamente, sino hay que saber cómo mandarlo. Muchas veces, ¿por qué nosotros también tenemos tanta tasa de éxito? Porque una empresa grande, el tiempo promedio que tarda en leer un CV es más o menos unos 10 segundos. Entonces, si la persona que está viendo el CV no ve algo que diga Universidad de Tel Aviv, Technion, 8200, una unidad del ejército, todas estas cosas que los Solim no tienen, la probabilidad de que lo acepten estos 10 segundos, estos pocos segundos que lo lee tiene para poder, para que tenga la probabilidad es mínima. Entonces, antes de mandar su CV a las empresas, creo que tiene que primero armar un buen perfil de LinkedIn en inglés. Como dijo Julia, hay que saber también apoyarse con gente que puede ayudarlos. Israel en ese sentido es extraordinario. La gente quiere ayudar. Y la gente quiere ayudar a los Olim también. Es decir, vas a encontrar de todo, ¿sí? Como en todas partes del mundo. Pero Pero en Juan, términos... me surge una pregunta que necesito hacerla porque tiene que ver exacto con lo que estás Sí. diciendo. ¿El OLE siempre va a estar en inferioridad de condiciones respecto de un nativo para conseguir un empleo? ¿O no, o lo que estoy diciendo no es correcto? Depende. Julia hace que no. No, depende en qué área. En áreas de tecnología, mira, las empresas de tecnología en Israel lo que quieren es abrir mercado. Y no son locales, sino que son globales. Es decir, el primer mercado que una empresa israelí de alta tecnología que está buscando es el mercado americano, a veces el mercado europeo, el mercado asiático, a veces el mercado latino, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y en áreas de alta tecnología, justamente el OLE representa un capital humano extraordinario, mucho mejor que el israelí. Porque el israelí en promedio no habla bien inglés, y no habla portugués, y no habla castellano, y no habla francés. Entonces, para abrir mercado, los OLIM son sumamente importantes. No solamente eso, el OLE no es que conozca el idioma, sino que también conoce una cultura. Entonces, sabe cómo poder llegar a un cliente en Francia o en México. No de la manera israelí, sino de una manera mucho más eficiente, entendiendo lo que pasa. Pero hay sectores, y especialmente en los sectores que se necesita hebreo, que sí el OLE tiene cierta inferioridad. ¿Ok? Para trabajar, por ejemplo, en el mercado, en el sector público, en términos generales, es mucho más difícil para un OLE. ¿Por qué? Porque toda la correspondencia y todo se hace en hebreo. Entonces, no es solamente que necesitas un hebreo de la calle, no es que necesitas solamente hebreo, necesitas saber escribir hebreo sin errores y poder comunicarte y poder escribir cosas. Entonces, depende un poco, yo diría que en resumen, sector público sí, es complicado por lo menos los primeros años. Sector privado, alta tecnología, al contrario. Habiendo dicho esto, como te digo, entonces el OLE, en el momento en que puede llegar y ya logra mandar su CV, es muy importante que logre también utilizar esta red de contactos, que puede ser a través de Clay o puede ser a través de cualquier otra red de contactos. Hay gente que te escribe directamente por LinkedIn y no los conoces. Les voy a dar un tip muy claro. A mí mucha gente me busca por LinkedIn, ¿no? Y me pide conectarse conmigo, o con mucha gente. Uno de los tips que damos en la sesión que tenemos sobre LinkedIn es que la probabilidad de que una persona te acepte en LinkedIn es muchísimo más alta si tú le escribes un mensaje personalizado. Es decir, si tú, Silvana, me escribes un mail a mí, me pides una conexión en LinkedIn a mí y yo no te conozco, seguramente no te voy a autorizar. No sé quién es Silvana. Pero si me dice, hola, soy Silvana, estuve en la clase o en el curso, en el Café Olé, me encantaría poder contactar no sé qué, la probabilidad de que te aceptes es muchísimo mayor, ya generé cierta empatía, ya puedo decir, ya tengo así. Entonces, es muy importante que si tú ya sabes que hay una empresa que a ti te interesa, primero lo que tienes que hacer antes de mandar un CV es intentar abrir tu red de contactos para ver a quién conoces, hacer llamadas telefónicas, ver intentar conseguir en qué departamento están buscando esta persona. Porque, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos finalmente es un canal que ayuda a colocar personas en ciertas áreas. Pero muchas veces conviene hablar con el director de área y saber qué es lo que está buscando, o quizás conoce a otra persona o algo así.
Entonces, eso también creo que resulta muy, muy valioso. Entonces, ¿qué no hacer? No escribir directamente tu CV genérico, no mandarlo, buscar una red de contactos, intentar contactarte con gente que tú esté ahí y pedir ayuda. No hay que tener vergüenza en pedir ayuda. El israelí es sumamente abierto. No sirve ser introvertido en este sentido. Tú tienes que, yo, a pesar de que no parece, me considero una persona introvertida. A la hora de buscar trabajo, yo no digo que tienes que ser el más sí, pero tienes que sí saber otra sesión que damos, se llama el pitch, es decir, tu discurso de 3 minutos, tu elevator pitch. En 2 minutos, ¿ok? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Y por qué la empresa, por qué valor le puedes generar tú a la empresa? 2 minutos. Eso lo practicamos con el OLE, porque se necesita práctica. No lo Es puedes... una herramienta de coaching muy, muy valioso, ¿no? Que está tan... Sí. De coaching personal, digamos, poder uno presentarse en un espacio de 2 minutos, con la inmediatez que tiene hoy el mundo, digamos, corriendo alrededor del mundo. Lógicamente después uno tendrá que hacer valer esos 2 minutos y tendrá su tiempo para poder mostrar lo que es uno en toda su capacidad, pero son 2, 3 minutos iniciales en donde hay que poner todo allí. Entonces está bueno el tema del coaching personalizado, ¿no es cierto? 100%. Yo no vengo del área de ventas, muy alejado del tema de ventas. Pero en este sentido es importante lograr venderte en estos 2 minutos. Para que la gente diga, wow, pero me interesa saber más, te invito a un café y platícame un poco más. Hay muchas preguntas aquí en relación a Agbaim. Preguntan si se puede ingresar a Agbaim siendo estudiante avanzado de alguna carrera. En este caso, la persona que pregunta es de ingeniería de software, pero vale la pregunta para todos. ¿Qué requisito hay para ingresar a Agbaim o alguno de los cursos que vos comentaste? Después vamos a dejar la web. El tema, yo lo divido en 2. El tema de Aliyah Prep está abierto para todas las personas que quieran conocer sobre el mercado laboral, académicos o no académicos, así como hay este café Olé, lo hacemos, no tiene costo alguno. Ya lo hemos hecho, sé que Nini está también de la agencia judía, Sí. está acá y ya hemos hecho algunos cursos con traducción al castellano. Lo podemos volver a hacer y podemos programar. Creo que esto es importante antes de que el OLE haga de Aliyah. La segunda parte tiene que ver con ya los cursos, digamos, más profundo o a nivel que ya hacemos cuando el OLE llegue a Israel. Los cursos que nosotros ofrecemos están altamente subvencionados. Tenían un costo antes de la pandemia ya subvencionado que representaba el 15% del valor de lo que nos cuesta, que era de 1,200 shkalim, no sé, en dólares, unos 300 y poco dólares. Sin embargo, y entendiendo de que los Olim representan una población en general más con una situación más débil en términos laborales hasta el principio, entonces decidimos todo este año de reducirlo todavía en un 50%, entonces lo dejamos en 600 shkalim, que es algo así como 170 dólares, algo así. Y tenemos una política también de que gente que no puede pagarlo, que pueda hacer los cursos y máximo cuando encuentre un trabajo que nos ayude. Es decir, nos importa mucho más nuestra misión. Como dije, no somos una empresa, somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es el OLE. No somos, no. Es decir, perdemos dinero por cada OLE, pero no es una manera linda de decirlo. Invertimos en el OLE. Invierten, absolutamente. ¿Cuáles son los sueldos promedio en Israel? Sí, dentro de lo que se puede, porque obviamente es una escala, ¿no es cierto? Pero más o menos para vivir, para tener una vida digna. Yo lo dividiría, es muy, mira, déjame compartir, tengo aquí un slide que habla sobre este tema. Depende mucho, hay 2 mundos en Israel, el mundo de la alta tecnología y el mundo verdadero, o digamos el resto del mundo. Mira, por ejemplo, este está en hebreo, pero es el salario promedio que hay en Israel, está actualizado a mayo del 2020, entonces está bastante bien. Otra vez, el salario promedio. En temas de alta tecnología está sobre los 22,000 shkalim, es altísimo. En temas de finanzas, son sueldos brutos, es decir, son sueldos antes de pagar impuestos. Impuestos, claro. Antes de la tasa impositiva, que es alta en Israel. En temas de finanzas está sobre 19, un poco casi llegando a 20,000. En temas de electricidad, de agua y reciclaje un poco menos.
cuestiones técnicas científicas, 18,000 shkalim más o menos. Gobierno, cuestiones militares, policía, municipalidades, está sobre los 15,000 shkalim. Low-tech, lo que decía industrias clásicas, industrias manufactureras, 14,000 y pico. En temas de inmuebles, 12,000. Este es el promedio. Tú me preguntabas cuál es el promedio. El sueldo promedio bruto en Israel es 11,500 shkalim por persona. Es muy común en Israel que en caso de que se trate de una familia en donde hay una pareja, pues que obviamente las dos partes trabajen. Y pues, ¿cuánto hace falta para poder vivir en Israel? Hay un chiste muy famoso que dice, ¿cuánto necesitas para hacer una pequeña fortuna en Israel? Es llegar de tu país de origen con una gran fortuna, para que se te haga una pequeña fortuna. Pero es un país caro. Es así en todo el mundo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto está un alquiler de un departamento de 3 ambientes para tener una relación entre el sueldo promedio y lo que cuesta un alquiler? Depende mucho si vives en el centro o en la periferia, es decir, en todo lo que se llama Gush Dan, que es el gran Tel Aviv, más o menos podrías encontrar un departamento sobre los 5,000 shkalim de 13 ambientes. 5,000, 5,500, 6,000, depende si es nuevo, si está remodelado, si es viejo, etcétera, etcétera. A veces puede ser también 4,500. Yo diría que el rango entraría entre 4,500 y 6,000 shkalim. Tengo mucha gente que me está pidiendo que escribas en el chat la información de los cursos de no profesionales que da el ministerio, o si podés pasarnos algún de esos cursos que hablaste no profesionales. También me gustaría que escribas la web de Gvaim para la gente que quiere comunicarse con vos y con el equipo. Eso me parece Voy a poner, interesante. si quieres voy a poner acá a todos, les voy a poner la página de internet de Kvaim. Dale, espera que yo voy a habilitar, espera que voy a habilitar un minuto el chat para que puedas Perfecto. escribir a todos, porque Gracias. si no me va a llegar solamente a mí. Entonces ahí voy a poner, participa en el chat with everyone in public. Ahí está, a ver, fíjate si ahí lo podés escribir. Sí, Para un que no me segundo que llegue les estoy solamente a mí. buscando el tema de los vouchers. Mucha gente pregunta si va a estar disponible la grabación de este chat, de este Zoom, perdón. Sí, va a estar disponible en las redes de la Organización Sionista Mundial. Nuestro Instagram es @osm.idudaliá. @osm.idudaliá. Seguramente en el término de mañana o pasado estará subida la charla. Puse ahora no sé si logran ver, esa es la página de Kvaim. Les voy a pasar también. Sí, entiendo que la ven todos porque dice to everyone, así que entiendo que la ven todos. Y les paso, perdón, también mi mail. En Gvaim, seguramente lo que va a pasar, yo desafortunadamente no puedo dar abasto a toda la gente. También tengo que dirigir lo que es la organización, entonces muchas veces me disculpo si tardo también tiempo o si van a ser mails muy cortos y los voy a dirigir con parte de mi equipo, que eso es seguramente lo que va a pasar, pero no tengo ningún problema en que puedan contactarme a mí al principio. Perfecto. Julia, tu experiencia, ya en breves minutos estaremos cerrando, están llegando unos mensajes muy de mucho agradecimiento por este encuentro, porque realmente es muy necesario poder conversar con gente que está tan cercana, tan adentro del mercado laboral y que puede pasarnos estos tips tan recomendables a la hora de empezar a preparar nuestra día. En tu caso, Julia, haber participado de estos cursos, ¿crees que cambió, digamos, tu historia de inserción a nivel laboral? Fundamental. Y no fue solo laboral, yo hice muchos amigos así. O sea, y mira, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, yo te escuchamos bien, creo que sí. A ver, Ale, hace un ok. Es sí, Ale dice que sí. Ok. Es importante, mira, gran parte de mis amigos son Olim también, y como están todos lejos de su país, y vienen a Israel y tener una red de amigos es muy importante. Y yo empecé mi red de amigos en Gvaim. Y no estoy haciendo propaganda ni nada, les digo, es mi historia de verdad, y cualquiera que me pregunte, vale la pena, es una inversión muy baja para el beneficio. Yo no estaría donde estoy hoy si no lo hubiera hecho.
Yo creo que es importante seguir con el hebreo. Yo sigo yendo al Ulpan. Yo trabajo en inglés, no me ayuda trabajar en inglés, y mi hermano me lo dijo, vas a Israel, como hablas inglés, no vas a aprender hebreo. Y pasa eso, estás dedicada a hablar en inglés y no puedes acostumbrarte al hebreo. Sí, pero miren, yo tengo muchas, muchas, muchas amigas uruguayas, la comunidad uruguaya es muy grande acá, y ellas, o sea, algunas no tenían el inglés y están trabajando en su área, la área tengo una amiga que es ingeniera civil y está trabajando en obra en la ruta, y tengo otra amiga que está trabajando en marketing digital, en una gran empresa, se llama Orcam, la deben conocer por la propaganda de Messi. Tuvimos una charla con la gente de Orcam hace un par de días. Ella trabaja ahí. Una buena idea es hacer masá antes. Yo tengo muchos amigos que hicieron masá, vinieron a Israel, conocieron el país, conocieron a gente, después decidieron hacer aliyá desde Argentina o desde acá, y con su red que conocieron en los 6 meses que estaban acá. Bueno, hay una pregunta ahora que decís esto de masá, tal vez Juana ahí también nos podés ayudar. Hay una pregunta acá en el chat de una familia que piensa esto de, bueno, mi marido quiere ir primero, quiere viajar, quiere ver en este caso la persona que escribe es arquitecto, dice quiere viajar, ver el mercado laboral, entender un poquito y tratar de llegar a hacer algunos contactos, algunas entrevistas y luego hacer el proceso de aliyá. Esa también es una buena estrategia, obviamente no mucha gente puede hacerlo, ¿no? El tema de viajar, tiene que viajar a su propio costo. ¿Qué pensás, Juan? Yo creo que si tiene la posibilidad y no hay una urgencia en el viaje, toda cuestión que pueda suavizar el tema de la absorción es importante, y si tiene la posibilidad de hacerlo es extraordinario, es decir, es muy bueno. Así este arquitecto pues puede llegar, puede tener puede contactar, puede un poco saber cómo está el mercado laboral, puede ver exactamente lugares donde se puede vivir, dónde están construyendo, por ejemplo, en Israel. Es valiosísimo. Claro, hay que hacerlo por cuenta propia y no siempre se tienen los recursos, pero en caso de que se pueda, es muy, muy bueno. Quiero, para ir cerrando, hacerles una última pregunta y me gustaría que la respondan los dos. Vuelvo a agradecerles de parte de la Organización Sionista Mundial, del Departamento de Promoción Aliyá. Aquí está Ale Melinkowski, lo veo ahí en la ventanita, el coordinador del departamento. También de parte de la SOJNUT. Recién tuvo que salir de la reunión Nini, que Nini es la encargada por parte de la SOJNUT de todo lo que tiene que ver con la asesoría laboral. Así que ahora en un ratito voy a subir acá, que tengo el mail de ella. Si me dan un segundito, porque tengo tantas cosas en el chat. Acá está, el mail de Nini es ninir@jafi.org. ninir@jafi.org. Ella es la encargada de todo lo que tiene que ver con la asesoría laboral, que no significa conseguir trabajo a la gente, sino asesorarla, que ese también es una confusión bastante lógica, ¿no? en el que está pensando hacer al día. Pero pueden escribirle y hacerles las preguntas que necesiten, que ella los va a orientar un poco. Y quiero preguntarles a Julia y a Juan si es real que Israel es la tierra de las oportunidades. Julia. Bueno. Julia, sí. Te tiró la pelota, Juan, dijo vos primera. Bueno, yo les cuento la historia de mi hermana. Mi hermana vino, no tenía buen inglés, no hablaba hebreo, pero sí tiene ese espíritu emprendedor, y se fue a vivir a una ciudad. Hay muchas ciudades en Israel que en Ranana, por ejemplo, están muchos brasileños, en Netanya están muchos franceses, ¿no? Entonces, también es importante ir a un lugar en que tenga gente que conoces y que habla tu idioma y con eso conoce tu cultura. Bueno, ella se fue a Ranana, muchas brasileñas, y ella es licenciada no es nutricionista, es como ciencia de alimentos, se llama su grado. Y bueno, empezó a cocinar para gente. Un pequeño emprendimiento. Sí, ella es muy fácil abrir su propia empresa en Israel, muy rápido. Pagas poco impuesto dependiendo de cuánto dinero cobras. Y empezó a cocinar
y empezó o sea, una persona, como es en Israel, le contó al amigo, que le contó al amigo, que le contó al amigo. Bueno, terminó que cuando ella se fue de Israel, hoy vive en España, pero, o sea, creó una red muy grande de comida casera, vegana, que también es un mercado muy grande en Israel. Y también al mismo tiempo, como ella también es profesora de yoga, le contaba a sus clientas que también era profesora de yoga y bueno, un resueldo tenía Claro. cocinándole a gente y siendo profesora de yoga. Y miren, para cocinar y ser profesora de yoga no tenés que tener nivel universitario. Entonces es el querer ir atrás, o sea. Muy bien, Julia, muchísimas gracias. Juan, para cerrar. Les cuento yo, en un minuto. Yo vengo de una familia sionista. Mis abuelos que llegaron de Polonia querían llegar a Israel, a lo que era Palestina. Lograron escapar antes de la Segunda Guerra Mundial y llegaron terminando a México como un puente porque Estados Unidos había cerrado sus puertas. Mi padre, que en paz descanse, también quería llegar a Israel, intentó llegar y no tuvo éxito. Y yo dije, yo voy a ser la generación que va a llegar a Israel y que va a tener éxito y que va a estar en casa. El hecho de llegar a Israel, hablar el idioma todos los días. Les hablo yo, quizás soy un poco mayor que Julia, mis hijos que hayan nacido aquí, mi hijo mayor que está en el ejército. Y el hecho de verlos, yo veo a mi hijo vestido de hayal, de soldado, y se me pone la piel china y me lleno de orgullo del hecho de estar en casa y de poder defender lo que es nuestra patria. No es un mensaje sionista político, es mi mensaje personal que sí es sionista, de decir, esta es nuestra patria, tenemos que defenderla, aquí me siento en casa, como no me sentía yo en otras partes del mundo. Entonces me siento sumamente afortunado de vivir en mi casa. Estoy casado con una ola de lo que era Checoslovaquia, que hoy en día es Eslovaquia, que es completamente otra mentalidad. Y eso es lo que es Israel. La historia de Israel, finalmente de la sociedad israelí, es que o todos somos Olim o somos la primera o la segunda generación ya nacidos aquí. A veces se les olvida a los Olim, a los israelíes, y se vuelven más israelíes que otra cosa. Pero no nos olvidemos que la gran mayoría de la gente que vive aquí es porque o ellos emigraron, es decir, hicieron aliyá, o sus padres o sus abuelos. Entonces, esto es nuestra casa y con mucho gusto, y nosotros en Goim, lo que me llena a mí de emoción es ver a todos los Olim que podemos ayudar, y me llena de orgullo ver a gente joven como Julia, saber que está acá y que está emprendiendo y que está ya con gente y que hizo ya está haciendo su vida social y su vida profesional. Creo que eso es nuestra misión, esto es nuestra shlichut, y para mí eso es lo que me llena de muchísimo éxito. Entonces, sí, definitivamente. Juan y Julia, fue un verdadero placer. No nos olvidemos que son las 10:30 de la noche en Israel. No se ha movido nadie de nuestro auditorio, más de 100 y tanto de personas durante casi vamos a cumplir las 2 horas de charla. Es mucho tiempo, pero había y hay, como lo ven, mucho interés sobre este tema, así que seguramente los convocaremos en el corto, mediano plazo para tener algún otro encuentro, porque son encuentros que la gente agradece mucho, lo habrán visto en el chat ahora que lo puse para todos. Son las 10:30 de la noche. A descansar. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su testimonio y muchas gracias por el servicio y por la misión que cumplen cada uno desde su lugar de trabajo.